Bienvenidas a contar cómo esto me pegó en un lugar muy raro. Me, me cayó el 20D. Todas esas cosas son bienvenidas y son importantes. Y digo que son bienvenidas e importantes porque una de las cosas que nos pasan, y justo se lo decía ayer a mis alumnas, es eh, como yo platico mucho con algunas amigas, como ojalá fuéramos así de feministas nomás porque sí y no porque nos toca. ¿No? No porque hay algo que nos atraviesa, algo que nos mueve, algo que nos, no como por nuestra propia historia. Eh, entonces, si de pronto algo les incomoda, les mueve raro, podemos quedarnos como al final de la sesión, platicar un poco de eso, o hacer como una llamada aparte, o eh, buscarse entre ustedes y decir, como, "No, esto está muy raro", o Lucía perdió la cabeza hoy y nos aventó hasta la olla en la cabeza. Eh, va. Entonces, eh, entonces, dudas hasta acá. Hablamos de no, estas estructuras de poder y un poco la importancia de entender la estructura de poder o este como devenir histórico del patriarcado, de la sociedad patriarcal, tiene que ver con entender que no es que las sociedades sean así porque así son y ya está. ¿No? Hay toda una construcción social, política, histórica, cultural que ha sostenido estas dinámicas y que las ha creado. Entonces, hablar del devenir del patriarcado, de la historia del patriarcado, nos ayuda a entender cómo estas sociedades se formaron como se formaron y cómo se agarraron además de algunas narrativas de es que en la prehistoria, ¿no? Los hombres cazaban y las mujeres se dedicaban ¿no? como a la recolección y al cuidado como de la comunidad. Y pues entonces por eso somos así, porque así funcionó y ya está. Y a ver, sí, algunas sociedades funcionaban así, pero no todas, y no en todos lados, y no era norma. Y había sociedades en las que las mujeres, o sea, en la que en la división del trabajo era opuesta, o no era tan tajante, en la que la división así tenía que ver más con una cosa de algunas mujeres se quedaban en casa, pero porque ya eran muy mayores y no habían muerto ¿no? como en algún conflicto o siendo aplastadas por un bisonte. Eh, o ¿no? en el proceso como de crianza del embarazo y de amamantar, pues estaban en estas comunidades y entonces como que desarrollamos toda una gran idea y concepción a servicio del patriarcado, a servicio de esta narrativa de decir, es que así fueron El las sábado lo sociedades habíamos hecho y no siempre. me mareé. em, y entonces, gracias. Em, como viene, ¿no? De ahí, de esta construcción que se agarró de los pedazos históricos que pudo para reforzarse a sí misma o para construirse a sí misma. Eh, y entonces tenemos toda esta cosa que sucede después de la estructura de poder o que sucede como un poco a la par y que se alimenta y que es reiterativo, o sea, se repite a sí mismo, ¿verdad? Y tiene que ver con cómo eh, reforzamos nosotros mismos, nosotras mismas en nuestra práctica cotidiana algunas cosas que refuerzan este desequilibrio o esta relación de poder. Y de pronto no lo hacemos como de manera consciente. No es que a uno le guste ser aplastada, es que de pronto lo tenemos como tan grabado en el sistema que lo hacemos sin pensar. Em, una de las cosas que ha pasado a lo largo de la historia es que es cada vez mayor el número de personas que cuestionan estas estructuras de poder en el género y, eh, y cómo señalan que estas lo que hacen es fundamentalmente privilegiar a los varones heterosexuales de tendencias totalitaristas. Piensen ustedes en Donald Trump, por ejemplo. Eh, y una cosa que pasa es que estas relaciones se basan en la desigualdad y la jerarquía, ¿no? Donde los hombres suelen ocupar posiciones de dominio, de control
sobre las mujeres o cualquier persona que se suma de una identidad que no sea hombre. ¿No? Las personas trans, no binarias, etcétera. Em, dice aquí un paréntesis, otra nota, y no me acuerdo exactamente cuál fue. Eh, en esta, acá, voy a usar este esquema mejor. Pensando en cómo se construyen estas dinámicas, aquí vemos una estructura, ¿no? Una balanza muy balanceada. Pero lo que pasa en la realidad es que esta dinámica, esta estructura normalmente no se ve así, ¿no? Normalmente tenemos estas estructuras de este hombre eh, heterosexual, blanco, cisgénero, totalista, totalitarista, conservador, bla, o sea, a Donald Trump en un lado. Y tenemos por otro lado eh, a cualquier persona que sea como opuesta o distinta a esto. Entonces, pensando así como yéndonos al polo opuesto, podríamos pensar en una mujer racializada, eh, no binaria o trans. Eh, entonces, esta estructura, entonces sería como completamente desigual, ¿no? No habría como esta balanza o esta semibalanza, sino sería completamente desequilibrada. Y una de las cosas que pasan en esta dinámica, a mí hay una autora que me gusta mucho, sobre todo para entender como ciertas dinámicas de violencia que se llama Sayak Valencia. Y tiene un libro, ayer debí de haber buscado cómo se llama, pero no me acuerdo, em, pero que habla de un concepto que se llama endargio. Eh, y Sayak Valencia lo que dice es, los hombres, un poco haciendo esta revisión de la estructura de poder y de las sociedades patriarcales, lo que hacen es construir una sociedad que les favorece y dinámicas de poder que les favorece y entonces someten y oprimen a las mujeres y a las disidencias. Los hombres como blancos del norte global, los mini Donald Trump del mundo. Eh, una cosa que pasa con el paso del tiempo y conforme van creciendo las sociedades y se van generando dinámicas distintas, es que los otros hombres, los hombres racializados, pobres del sur global, se tratan de agarrar a estas dinámicas de poder y a esta estructura. Y entonces lo que termina pasando es que estos hombres son mucho más, terminan siendo mucho más violentos hacia las mujeres y hacia las disidencias y a las personas menos privilegiadas, tratando de agarrarse al poder de los hombres, tratando de replicar estas dinámicas. Pero, como digo, terminan siendo más violentos. Y una cosa que es muy particular de este fenómeno que explica Sayak Valencia es que, por un lado, ellos son los más violentos y los que más reprimen en algún, ¿no? Como en ciertas dinámicas como más del diario, tratando de agarrarse de esta construcción del hombre blanco heterosexual cisgénero del norte global. Y a la vez que hacen eso, lo que termina pasando es que el blanco hombre heterosexual cisgénero del norte global termina teniendo como más tiempo para hacer sus cosas. Y entonces eh, terminas incrementando su poder, incrementando su dominio, incrementando el control, ¿no? Como en su propia dinámica, en su propia esfera, mientras que tiene ya como parte de su ejército, digamos, no sé, ejércitos como tal, en los casos sí, eh, a estos otros hombres, ¿no? A estos hombres racializados, pobres, ella usa más o menos estas categorías. Entonces, lo que Sec Valencia trata de hacer es esta explicación de por qué las sociedades del sur, o por qué ciertas sociedades o ciertas dinámicas repiten eso y por qué terminan siendo
los hombres como víctimas de este propio sistema, ¿no? Sobre todo los hombres racializados. Y ahorita eh, me estaba acordando de este personaje que me parece terrible, el Tenoch, pero no, de cama. Si alguien se acuerda del nombre, por favor, póngalo en el, abra su micro y dígame, o póngalo en el chat, no puede ser que no me acuerde. Les voy a poner, a ver si lo encuentro por ahí un video. La verdad es que nunca los veo porque me parece la peor manera de replicarlo. Pero este como líder de pandillas que lo que decidió fue como abrazar toda una narrativa de cómo a los hombres les tocaba como rehacerse del poder. Y entonces empezó a movilizar, y creo que justo en la zona de Tecamachalco, etcétera. em, y empezó como a cooptar a chavitos y los empezó a hacer mucho más violentos, en, o como envolverlos en dinámicas de drogas, eh, y etcétera. Y se volvió una cosa bastante atroz. Eh, y es esta misma como dinámica que repite Sayak, porque además lo que dice Sayak Valencia es, no se hace solo por una cuestión de deseo de poder y de deseo de pertenencia. No se hace solamente pensando como en el dominio y el control del otro, sino en poder tener poder, y sentirse menos vulnerables y menos reprimidos y menos controlados por esta construcción como del patriarcado del eh, norte y tal. Pero bueno, esto es mucha teoría quizás para este punto. Este, eh, estos son como cierre de esta parte, puntos importantes del cierre de esta parte, eh, para ya pasar al tema de violencia de género. Eh, Uno es lo que decía hace rato de cómo la sexualidad femenina se ha visto construida, limitada y controlada por el hombre para como satisfacer deseos, fantasías, necesidades de los hombres. Cómo la división sexual del trabajo basada en diferencias biológicas se consideraba algo funcional y justo y ha tenido como esta vuelta a, a cuestionarse, eh, y cómo justo venía de un lugar que le funcionaba a los hombres, que le funcionaba al patriarcado como concepto. Ojo, cuando hablo de los hombres, hablo no es como señalamiento directo, eh, sino es como, como grupo, como especie, como colectivo y como en estas dinámicas que repiten. Ya volví. ¿Hasta dónde nos quedamos, chicos? Me acabo de dar cuenta que me había quedado sin internet. ¿Ahí me escuchan? Ya se escucha. Vale, gracias, Víctor. Qué desastre, no sé en qué momento me quedé sin red. Pensé que esto me iba a pasar ayer con la tormenta que cayó por acá, pero no, no más hoy. Vale. Eh, y por otro lado tenemos como, eh, de esto no hablé mucho, pero he hablado en otros momentos de la UCA, cómo estas determinantes entre lo masculino y lo femenino, entre lo heterosexual y lo homosexual, se han ido desvaneciendo con el paso del tiempo y han dado espacio a otras experiencias, eh, y han puesto tanto en jaque al patriarcado. Y entonces vemos estas respuestas, de intento de mucho control y dominio sobre estas alternativas y estas otras narrativas. Otra vez, por ejemplo, toda la narrativa de Trump de quitar, ¿no? Como, y esta cosa como de la perspectiva de género, la teoría de género es como del demonio, dicen así, pero ¿no? Como iba en contra de los valores de la familia, iba a hablar. Ahora estamos un poco yendo hacia atrás en algunos lugares del mundo. eh,
pero ha habido como un progreso importante que nos ha permitido entonces tener ciertas conquistas en algunos espacios y en algunas dinámicas. Va, este, yo siento que voy un milenio tarde, acabo de ver la hora, entre que el inicio fue un poco más lento y que yo estoy creo que pensando un poco más lento, voy un poco más detrás de lo que me gustaría para este momento. Eh, entonces, tenemos, por eso no me gusta usar estos audífonos, porque me dan así. Eh, tipos de violencia, vamos a pasar a este tema que es como piedra angular también de uno, de trabajar con perspectiva de género y ay Dios, de la UCA y del módulo como tal, que es el tema de violencia de género. Em, Voy a hablar de tipos de violencia, de aspectos socioculturales de la violencia, manifestaciones en espacios públicos, en espacios privados y otros tipos de violencia. Y luego les voy a presentar unos violentómetros como para que se den una idea de cómo se puede ver en su actividad y si me da tiempo, em, como formas de intervención a partir de ahí. Y la tarea. Digo que me queda media clase todavía. Eh, en esta última parte voy un poco como avanzar como de una diapositiva y luego el violentómetro y luego regresar como para ir ilustrando algunos puntos, no necesariamente eh, no perderlas, sino para ir ilustrando algunas cosas y que se vayan entendiendo un poco cosas de dinámica. Em, en, ¿Qué saben, qué conocen, qué han leído de la violencia de género? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos preocupa? ¿O qué piensan en general? Pues es un tema del cual ya se le está poniendo más atención, ¿no? Porque la verdad es que no es algo nuevo, pero antes era como que, pues no tan mal visto, ¿no? Súper, gracias, Víctor. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿O alguien más? O se normalizaba mucho, era algo normal. Perfecto. Eh, gracias, Víctor. Sí, justo creo que con ese comentario voy a empezar al revés. Voy a hablar de los aspectos socioculturales de la violencia de género, justo por esto que dice Víctor de la normalización. Em, Hay como 5 puntos importantes de la violencia, de aspectos socioculturales de la violencia. Uno tiene que ver con lo que dice Víctor de la normalización, em, de cómo en algunas culturas, sobre todo, bueno, no sobre todo, pero como buen ejemplo la nuestra, la violencia de género era vista o es vista como un comportamiento aceptable o privado y esto hace que pues las denuncias se vuelvan muy difíciles. Entonces, justo por eso, bueno, en el primer comentario de Víctor, ahora se habla un poco más porque ahora hay como toda una mirada distinta, no en todos lados, y seguimos normalizando eh, y permitiendo estos comportamientos en alguna medida, pero sí que antes y en algunas otras culturas esto es completamente como aceptable, privado, se habla de desde, pues es que pues tiene que aprender, alguien le tiene que enseñar, ¿no? Como, o está bien que el marido haga esto porque pues no le puede permitir a la mujer que se comporte de esta manera, o que no le tenga la comida, o que, no, esto de que no le tenga la comida creo que pasa cada vez menos, pero sigue pasando. Eh, y sigue pasando en este país y pasan cosas terribles como en resultado de esta dinámica. Eh, Otro aspecto importante es
los roles de género tradicionales, ¿no? Estas expectativas culturales sobre el comportamiento de hombres y mujeres que van reforzando la subordinación femenina y el control y el dominio de los hombres. Y entonces, ¿no? Un poco a partir del rol de género, pues se normaliza la violencia. Em, Otro es la desigualdad estructural, que, ¿no? Como definición que esta discriminación histórica que posiciona a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, pero que además lo que significa esta desigualdad es que para las mujeres se vuelve muy difícil salir porque no hay manera, ¿no? No tenemos mecanismos, no hay recursos. En estas condiciones, o en estos momentos o puntos extremos de la violencia, esta misma desigualdad que ha llevado a la mujer como a dedicarse a la casa, a estar, a responder a estas otras formas de violencia, de mucho control, de dominio, de aislamiento, de control económico, terminan provocando que sea imposible salir, porque uno, corre riesgo su vida y dos, no se ven como alternativas, como escenarios posibles de, bueno, yo me salgo de aquí, yo me voy, yo lo dejo, me llevo a mis hijos, pero ¿y luego cómo los mantengo? Llevo, no, no terminé de estudiar o llevo 20 o 15 años sin trabajar y entonces pues nadie me va a contratar o voy a tener un empleo súper malo y entonces cómo voy a mantener y etcétera. Em, Otra es la intersección de desigualdades. Voy a diseñar esta diapositiva porque nunca la presento en el orden en que la puse. Eh, la intersección de desigualdades que se refiere a cómo la violencia de género se va volviendo más grave cuando se encuentra con otras desigualdades que tiene que ver con esta cosa de interseccionalidad que hablábamos hace algunas sesiones, eh, la pobreza, el racismo, el capacitismo, eh, la disidencia sexual, etcétera, y cómo esto va siendo o termina haciendo que se vuelva más grave. Em, Ahora, voy a pasar rápidamente a eh, tipos de violencia, ahora aprovechando que estaba eh, hablando de algunas de estas implicaciones y cómo se va viendo, ¿no? Entonces, tenemos, esta también la voy a presentar en desorden un poco, la violencia psicológica, económica, simbólica, patrimonial, física y sexual. Em, la violencia psicológica se refiere al abuso emocional que afecta la estabilidad y la salud mental, humillaciones, amenazas, manipulación, etcétera. Una, una de las cosas que es importante mencionar, y voy a empezar a hacer esto de saltar acá, es, eh, no hay un, como una regla de la violencia empieza aquí y termina acá. Tiende a escalar, pero no hay como una regla de pasas por aquí y luego por aquí y luego por acá. De pronto se brinca varios escalones y luego regresa. Eh, Puede empezar como ya muy adelante. Eh, Normalmente no, diría que normalmente no, y que empieza justamente por una violencia psicológica, ¿no? Como de manipulación emocional, de chantaje, que lo que termina pasando y que se normalizan y que se minimizan. Que empieza como una cosa muy sutil y pues la paso, pues la solapo, la ignoro, la minimizo. Eh, y como, ¿no? Cuando me empieza como a despertar alertas, eh, me dicen, no, sí, tienes razón, perdóname, voy a cambiar, esto no vuelve a pasar, bla. Y entonces, no, minimizo, solapo, permito, perdono, y por eso es útil pensar en la violencia más bien como un ciclo, más que como una escala, más que como una escalera. Em, Entonces está como esta acumulación, la explosión, la minimización, la reconciliación. Entonces, ¿no? Como asumo que no pasó nada, eh, perdono, me creo que esto va a cambiar y entonces entro otra vez a este periodo de luna de miel en el que todo está bien. eh,
aquí no pasó nada, bla. Eh, una, acá. Eh, entonces, me saltaste ya porque una de las cosas que es, pues, por las cuales es muy fácil de pronto señalar a las mujeres que viven una situación de violencia, que tienen una dinámica de pareja que tiende a ser violenta o que tiene momentos violentos, es que siempre es bien fácil decir, como, ¿y por qué no se sale? ¿Por qué no se va? O como que nunca se dio cuenta. Y es que no es necesariamente que no te des cuenta, sino que empieza de una manera tan sutil y tan invisible que esa sí no la agarras al principio. Eh, y ya cuando te das cuenta estás como tan metida en el círculo. A mí por eso me sirve pensarlo más como así o más como una espiral que como que solamente como un ciclo. Porque sí que va aumentando un poco como en este violentómetro, pero no es necesariamente lineal. Un poco, yo diría que en cada, si nos sirve pensarlo, si lo quieren pensar así como en un termómetro, que por eso se llama así, eh, es como, pues es que o sea, cada que pasamos de una a la otra, sucede esta cosa como del ciclo, ¿no? De acumulación de enojo, de explosión, y lo minimizo y lo reconcilio, y luego paso como a la siguiente fase, y luego paso a la siguiente fase. Insisto, no siempre escala de manera tan terrible y no siempre llega en este caso, a la zona morada, pero hay una tendencia muy grande a que sí, y los casos que están ahí normalmente no empiezan en esa zona morada, ¿no? Empiezan en la zona roja o empiezan en la zona amarilla y empiezan de una manera muy sutil y hay mucho miedo a salir. Eh, entonces, yo estaba hablando de acá. Em, entonces tenemos como estos distintos tipos de violencia. Voy a hacer una pausa porque ayer la hice en un muy buen momento y ahora no lo estoy haciendo. Em, Hacemos esta distinción de los tipos de violencia, el violentómetro, los aspectos socioculturales, las manifestaciones, bla, como un poco por practicidad para facilitar el análisis y como en términos académicos, pero en la vida real es un poco más difícil detectar estas diferencias y decir como, ah, claro, empezó con este tipo de violencia y luego pasó a este, y pasó a este porque se permitió tal cosa, o pasó esto porque en su dinámica, en la estructura tal, o sea, se puede hacer, pero eso normalmente lo haces como desde afuera cuando estás acompañando un caso de violencia. Estando adentro, hacer estas distinciones normalmente no sucede porque el miedo y la angustia que hay en estos procesos de pronto son muy eh, agotadores y abruman mucho. Y entonces no hay tiempo para pensar y hacer teoría y decir como, ah, claro, es que entonces el rol de género me hizo asumir que tal cosa y yo por eso permití que bla, y entonces luego cuando pasó esto, pues perdoné, ¿no? Como eso ya, ya sí se logra hacer es después como de cierto acompañamiento y después de cierto tiempo, ¿no? Como estar ahí metido, es muy difícil hacer como estas distinciones. Entonces, yo estaba diciendo que otro tipo de violencia que vemos mucho y que justo ayuda a la normalización o que está muy normalizada es la violencia simbólica, que tiene que ver con cómo normalizamos la desigualdad, con la creación de estereotipos eh, y roles de género y estas representaciones sociales, y suele ser la más invisibilizada. Y esta la vemos todo el tiempo en medios, en publicidad, como reproducida en la cultura. Y tiene que ver, por ejemplo, cómo en los comerciales de alimentos son las mujeres las que hacen el alimento, como en los comerciales de coches son los hombres los que manejan los coches, como eh, en los comerciales de cuidados de casa son las mujeres, y como en los comerciales de bebidas o de apuestas son los hombres. Entonces, si ven, hay como una tendencia a hacer, ¿no? Como los roles están ahí. Eh,
Y hablamos de violencia simbólica porque es como una forma de reiterarle y de aventarnos otra vez, como esto tiene que ser así, y esto es lo aceptado, y esto es lo normal, eh, y se va volviendo invisible. Entonces, cosas como de los micromachismos, o bueno, los llamados micromachismos, que es violencia simbólica, o los chistes machistas o sexistas, que es violencia simbólica. Em, Ahora podemos pensar, yo me acuerdo del primer comercial que vi, no me acuerdo de la marca porque quizás no hicieron también su chamba, eh, pero donde es de un detergente, donde es el hombre el que está haciendo el que está lavando ropa. Este comercial tiene muchos años y tardaron muchos años, creo, en como agarrarle el paso. Y ahora los vemos creo que de manera más común en alguno, o algunas marcas que están haciendo un esfuerzo, no sé si están haciendo un esfuerzo por incluirlo o están haciendo este como rainbow washing o pink washing, en el que están tratando como de cambiar por lo menos la imagen, no necesariamente se cambia como dinámicas al interior de las empresas, pero que se tratan de hacer de reducir por lo menos la violencia simbólica, que creo que ya es más. Eh, Otro tipo de violencia es la violencia económica, que es lo que les decía hace rato, ¿no? Este control de recursos financieros, que lo que hacen es impedir la autonomía de la víctima, retener el dinero, negación de recursos básicos, y entonces, ¿no? La víctima no puede salir de la situación de violencia porque además hay una violencia económica importante, la cual no tiene sus propios medios para sostenerse y entonces, ¿cómo se sale de ahí? ¿No? Y no tiene otra característica de la violencia, y ahora voy a ella, es el aislamiento, y entonces tampoco tiene una red de apoyo de la cual agarrarse para poder salir. Otra es la violencia patrimonial, que tiene que ver con la destrucción o sustracción de bienes materiales o documentos personales, esconder pasaportes para evitar que la gente se vaya de viaje, em, o papeles como actas de nacimiento, etcétera, para negar, ¿no? Como la posibilidad de hacer ciertos trámites y de entonces poder tener un poco de autonomía de otra manera. Y finalmente, la violencia física y la violencia sexual. La violencia física son cualquier tipo de agresión que cause daño corporal, golpes, empujones, quemaduras, pellizcos, etcétera, que dejen como alguna marca o alguna lesión, ya sea superficial o más profunda. Y la violencia sexual, que tiene que ver con cualquier tipo de acto de acción que tiene una connotación o contenido sexual que no es consentido. Y este puede ser eh, acoso, abuso, toqueteo, violación, etcétera. Ahí va. Eh, Manifestaciones, me queda mucho que presentar y muy poquito. Manifestaciones de la violencia en espacios públicos. Tenemos el acoso callejero, que creo que ahora se ha vuelto como muy famoso en términos de que lo hablamos mucho. Se ha hecho toda la vida y todo el mundo nos decía que estamos locas por decir que eso nos incomodaba, porque eran piropos, que tienen que ver con insultos, miradas lascivas y otros comportamientos que nos incomodan y objetivizan en la vía pública. La violencia en transporte público, agresiones físicas o verbales en autobuses, en trenes, en el metro. eh, la falta de espacios seguros, que es la ausencia de infraestructura adecuada que garantice la seguridad de las mujeres en espacios públicos, como falta de espacios exclusivos o de iluminación o de pasos seguros, etcétera. Una respuesta ya ha sido, por ejemplo, eh, los vagones exclusivos o los autobuses exclusivos para las mujeres, que lo que tratan de hacer, no resuelven el problema de raíz, evidentemente, pero que lo que tratan de hacer es justo construir un espacio seguro o procurar un espacio seguro, que sea más difícil que las mujeres sean acosadas, sean abusadas en estos espacios. Y por otro lado, la criminalización del cuerpo femenino o la revictimización del cuerpo femenino, que tiene que ver con esta estigmatización y control sobre cómo nos deberíamos de comportar y cómo nos deberíamos de vestir, sobre todo en espacio público. Y el típico, pues es que como no quería que se le pasara así, va a vestir así, ¿no? Eh,
O pues sí es que es normal que te vuelten a ver o que te estén haciendo ese tipo de comentarios y mira nomás cómo vas. Entonces, este tipo de expresiones. Em, en espacios privados tenemos básicamente la violencia doméstica y la violencia de pareja. Eh, pueden estar relacionadas, no necesariamente. La violencia doméstica puede ser por parte de parejas, de exparejas o familiares, es decir, pueden ser padres a hijas, hermanos a hermanas, tíos, etcétera, y tiene que ver con las agresiones físicas, psicológicas o sexuales que ocurren adentro del hogar. La violencia de pareja, si es solamente en relación de pareja, puede ser relación de noviazgo, matrimonio, etcétera, y está más enfocada a este como control y aislamiento, entonces pueden ser como dinámicas de control, eh, ¿no? Como revisar celulares, violencia económica, los extremos, amenazas y aislamiento, y normalmente hay mucho abuso emocional y suele haber abuso físico. Eh, y el aislamiento social no es necesariamente pues una manifestación de la violencia en espacios privados, no es exclusiva de la de pareja o de la doméstica, pero sí tiene que ver con esta manipulación emocional y física que lo que busca es separar a la víctima de su red de apoyo y entonces dificultando la salida, que les decía hace rato, ¿no? Eh, porque entonces no tengo recursos, mi familia no me habla o no sabe dónde estoy, eh, etcétera, y entonces no tengo como una red o un mecanismo que me permita agarrarme de algo de afuera para salir. Entonces también por eso se vuelve tan difícil salir de estas dinámicas, no solamente porque la violencia se volvió invisible o se invisibilizó o no se notó durante un tiempo, sino porque cuando ya la vi, se vuelve muy difícil salir por múltiples razones y múltiples dinámicas, pero el aislamiento social es justamente una de ellas. ¿Dudas hasta aquí? No hay ninguna. Súper, gracias. Va. Eh, un segundo, voy muy rápido, creo. De otros tipos de violencia contra las mujeres, em, como la violencia obstétrica, la violencia digital y la violencia laboral.